dile al que está al lado, qué bien que te ves hoy. Ahora usted devuélvale la gentileza y dígale, por supuesto que me veo bien. Y dígale la razón. Porque soy la imagen de Dios. Aleluya, denle un aplauso a Jesús. El pecado no te puede quitar la imagen de Dios, te puede desconectar de Dios. Pero el día viernes yo les hablaba que cuando usted tiene un traje muy elegante que le costó mucho, el traje se le puede ensuciar de estiércol y de lo peor y ponerse muy apestoso, pero el traje no ha perdido su valor. Usted lo lava y lo vuelve a restaurar, ¿o no? Pero cuando está sucio, ¿usted lo puede lucir? No, le daría vergüenza, ¿sí o no? Eso es lo que pasa, Dios no lo puede lucir a usted si usted anda lleno de contaminado del pecado. Usted vale, pero no se puede lucir. Está sucio, asqueroso. El pecado lo vuelve así. Pero para eso Dios usó un detergente especial para limpiar ese traje. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y después de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿sabe lo que pasa? El Espíritu Santo viene a usar el traje. ¡Aleluya! ¿De qué nos habla la Biblia? Diga, la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos habla de un tema en particular. Hay muchas cosas que están narradas en la Biblia, pero el centro del mensaje de la Biblia es uno. ¿Cuál es el centro del mensaje de la Biblia? Un rey y su reino. La Biblia nos habla de un rey y de su reino. Porque la Biblia no es un libro religioso. Jesús no fue un hombre religioso. Jesús era rey. Es rey. Él fue anunciado como rey. Él nació como rey. Cuando nació fue adorado como rey. Él entró a Jerusalén como rey. Él presentó su mensaje como rey. Él fue condenado a la cruz como rey. Resucitó, reunió a sus discípulos y les habló de su reino. El ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu iglesia como sacerdote, no, cuando vengas en tu reino. Porque la Biblia habla de un rey y de su reino. Lo demás son elementos que usted tiene que cotejarlos en función del mensaje principal. Todos los elementos son accesorios al mensaje principal. Esa es la razón por la que en el mensaje de Jesús, el término recurrente, el mensaje recurrente es el reino de Dios. Jesús en todos los capítulos de todos los evangelios habla del reino de Dios. En cada enseñanza habla del reino de Dios. De la iglesia habla una sola vez en todo su ministerio. Solamente en Mateo 17, cuando Jesús pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allí habla una vez de la iglesia. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
¿Sobre qué roca? Sobre la revelación de quién es Él. Él es el Rey. Para edificar la iglesia primero tienes que tener la revelación del reino. Del nuevo nacimiento solamente habló una vez. Juan capítulo 3, hablando a Nicodemo en una reunión privada. De la cruz habló algunas veces, unas pocas veces, en una reunión, en las reuniones privadas con sus discípulos. Él tenía que ir a la cruz y ya en las últimas 2 semanas, cuando Jesús estaba preparándose para ir a la cruz, empezó a decirles a los discípulos que iba a la cruz. Pero a sus discípulos, no al público. Usted lea todos los evangelios y Jesús no predica sanidad, aunque sana a los enfermos. Lea todos los evangelios, Jesús no predica liberación, aunque liberta a los endemoniados. Lea todos los evangelios y Jesús no predica prosperidad, aunque su mensaje prospera. Lea todos los evangelios y Jesús siempre predica el reino de Dios. Él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo les será añadido. Él dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Jesús nunca dijo que oremos, llévanos a tu reino. Él dijo, no, trae tu reino a nosotros, venga a nosotros tu reino. Yo le pregunto una cosa, ¿qué es el reino de Dios? Si el mensaje de Jesús es el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Escúcheme, Él dijo búsquenlo. Si usted lo tiene que buscar, digamos que usted va al Super Éxito o alguna de esos almacenes que hay muchas cosas, y usted va buscando algo y no sabe qué es. Entonces llega un dependiente, alguna de las personas que asisten allí y le dice, Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Estoy buscando algo. ¿Qué busca? No sé. ¿Lo pueden ayudar? Si usted no sabe lo que busca, ¿lo pueden ayudar? No. Y Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo puede encontrar si usted no sabe qué es el reino de Dios? Él dijo, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo lo va a recibir si usted no sabe qué es? ¿Aló? Él dijo, vayan y prediquen el reino de Dios. ¿Cómo lo va a predicar si no sabe qué es? Y a cualquier casa de donde ustedes lleguen, digan, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo usted les explica algo que usted no sabe? ¿Aló? Jesús dijo, yo les asigno un reino. En el libro de Daniel, la profecía dice que el reino fue entregado a los santos. Libro de Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino? ¿Saben que cuando yo era un creyente que no había entendido el reino, yo pensaba que me tenía que morir para ir al reino de Dios? Entonces, después de que iba al reino de Dios. Y eso piensan muchos todavía. Pero Jesús dijo, cosa maravillosa es que las prostitutas, los borrachos, los pecadores están entrando delante de vosotros al reino de Dios. 2000 años atrás la gente estaba entrando al reino de Dios. Dígale al que está al lado, no te tienes que morir. Tienes que entrar. Ninguna persona que no ha entrado al reino de Dios cuando está vivo va a ir al reino de Dios cuando se muera.
Porque al reino de Dios se entra aquí y ahora. Cuando te mueres, simplemente estás yendo a tu casa. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en él. Escuche, la meta es el reino de Dios. El nuevo nacimiento es el medio. Por eso Jesús predica el reino de Dios y no el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque si tú conoces el reino de Dios, se despierta en ti la necesidad de nacer de nuevo. Porque quieres estar allí. Porque sientes que ese es su lugar donde tú perteneces. Dios no creó al hombre para vivir en este mundo. Dios creó al hombre para vivir en su reino. El día que Dios creó al ser humano, lo creó en su reino y lo estableció en su reino. El hombre dejó el reino de Dios por causa del pecado. Y Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. En el reino de Dios no hay maldición. Cuando Dios creó a Adán no había maldición. Pero Adán abandonó la justicia del reino. Dejó el reino y la maldición entró al mundo. Pero Jesús vino para restaurar lo que Adán perdió. Por eso Jesús es conocido como el segundo Adán. Ahora, ¿qué es el reino? El ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Salmo número 24. Dice la Biblia, alzado puertas vuestras cabezas. Versículo 7. Abríos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Hay un rey y hay un reino. De eso habla la Biblia. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 8, el pueblo de Israel pidió, queremos un rey como tienen las demás naciones. Samuel se entristeció y fue a orar. Y Dios le dice, tranquilo, no te preocupes. No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. La Biblia habla de un rey y de un reino. Adán desechó el gobierno de Dios sobre su vida. El pueblo de Israel desechó el gobierno de Dios sobre ellos. Y Jesús dice, busquen el reino de Dios. Un reino es un sistema de gobierno. Un reino es un sistema de gobierno. Un gobierno. En el Salmo 103, versículo 19, la Biblia dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Su reino. Salmo 145, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino eterno y tus obras deseadas de todos los que la quieren. Reino de Dios. Jehová estableció en los cielos su trono. Salmo número 11 dice que Dios puso en los cielos su trono. Que sus ojos ven, sus párpados escudriñan a los hombres. Un reino es un sistema de gobierno, diga sistema de gobierno. Existen muchos sistemas, varios sistemas de gobierno. Nuestra nación o esta nación o nuestras naciones son repúblicas. Repúblicas. Una república funciona bajo un sistema de gobierno democrático. La democracia es un sistema de gobierno en el que la autoridad y el poder está o reside sobre el pueblo. Por eso es que
regularmente los pueblos son convocados a un sufragio universal que se llama, donde todo el pueblo decide elegir a un gobernante para que los gobierne. Esta nación está actualmente siendo gobernado por el presidente Santos, pero las democracias tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Es un sistema de gobiernos de pesos y contrapesos. El poder está dividido en tres funciones: la función ejecutiva, que es el que ejecuta las leyes; la función legislativa, que es el que hace las leyes; y la función judicial, que es la que juzga. Otros sistemas de gobierno, como los sistemas unipartidistas o los sistemas comunistas o los sistemas socialistas o los otros sistemas de gobierno, cada uno tiene una forma particular. Las dictaduras, cada uno tiene una manera. Pero un reino es diferente a todas las demás. Un reino, la característica de un reino es que es un gobierno donde todo el poder está sobre el rey. El rey es el que tiene todos los poderes. El rey hace las leyes, el rey ejecuta las leyes y el rey juzga con sus leyes. Y en un reino, la palabra del rey es ley. En un reino, la palabra del rey es ley y nadie puede violar la ley establecida en la palabra. Ahora, todos los sistemas de gobierno tienen en común un sistema legal. Todos los sistemas de gobierno se estructuran sobre la base de leyes. Por eso, cada vez que entra un gobernante, lo primero que hace es actualizar sus leyes. Cada vez que entra un presidente y el Congreso, entonces envían ¿qué? Un paquete de leyes. ¿Por qué? Porque todo gobierno funciona con leyes. En el caso de un rey, él establece sus leyes. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 5, habla de la ley. Y él dice: no piensen que he venido a ¿qué? A abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Y digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una tilde, ni una jota de esta ley pasará. Y cualquiera que le llame pequeño a uno de estos mandamientos será llamado como pequeño en el reino de Dios. Y a cualquiera que los llame grande y los enseñe como algo grande será llamado ¿qué? Grande en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Porque en el reino la palabra del rey es ley, y aquel que menosprecia la palabra del rey será menospreciado por el rey. Pero aquel que valora la palabra del rey será valorado por el rey. Y Jesús dice: hasta que pase los cielos y la tierra, ni una tilde, ni una jota de la ley pasará. ¿A qué ley se refería Jesús? ¿A la ley del pueblo de Israel? No. Jesús se estaba refiriendo a la ley eterna, a la ley del reino, porque Jesús vino a establecer el reino de Dios. Por eso su mensaje es: el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, el gobierno de Dios está aquí. Entren en él. Deje
de gobernar su vida de acuerdo a su manera y deje que su vida sea gobernada por las leyes del Rey. A eso fue que Jesús vino. Jesús no vino a traer una religión. Escuche, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es la revelación del reino de Dios. El Evangelio es la revelación del propósito de Dios para con cada hombre en su reino. Dios quiere que cada ser humano entienda el propósito que Él tiene con su vida en su reino. A eso fue que vino Jesús. No vino a traer una religión. Por eso a Jesús no le interesaba fundar una sinagoga. No lo hizo. Jesús no estaba interesado en fundar una sinagoga. Jesús no estaba interesado en ser un sacerdote. Jesús no estaba interesado en hacer proselitismo religioso. Jesús estaba interesado en establecer el reino en la vida de cada persona. Él dijo, vayan a la casa de la gente y díganle, el reino de Dios se ha acercado. Él dijo, vayan y prediquen el reino de Dios. Den a conocer el gobierno de Dios. Nosotros hemos hecho del Evangelio una religión. A Dios no le interesa eso. Dios quiere gobernar en tu vida. Dios quiere gobernar en tu matrimonio. Dios quiere gobernar en tu familia. Dios quiere gobernar en tu economía. Dios quiere gobernar en todas las cosas que tú haces, porque Él es el Rey de todo. Él es el Rey de la gloria. Alzado puertas vuestras cabezas, abridos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Dios no está interesado en una religión. La religión, ¿sabe lo que es? Es el sistema demoníaco más eficiente para apartar al hombre del propósito de Dios. ¿Y sabe lo que hace la religión con la gente? La vuelve hipócrita. Mentirosos. Se reunían en las sinagogas y todos eran santos. Y el fariseo decía, yo no soy como ese publicano porque yo ayuno, oro y eso. Se reúnen en las iglesias y todos son santos. Y después ve usted en la noticia, el pastor estaba en adulterio. Lo encontraron con la amante. Hipócritas. El líder de alabanza en fornicación con la cantante. Hipócritas. Porque eso es lo que hace la religión. Vuelve a la gente hipócrita. El copastor le cae a golpes a la esposa. Hipócritas. Porque eso es lo que hace la religión. Y vaya usted y hurgue un poquito dentro del comportamiento de la gente en la iglesia. Y usted va a ver que a donde pone el dedo sale pus. Porque la religión vuelve a la gente hipócrita. Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Pero usted ve en la iglesia a la gente orando y ayunando y tienen la lengua más larga. Usted ve en la iglesia a la gente y todos son santos y hablan bonito y predican, pero vaya a ver cómo está su vida, vaya a ver cómo está su casa, viendo pornografía en el celular. Eso no pasa en esta iglesia. Eso pasa en otras iglesias. El hermanito coqueteando con la hermanita. Los jóvenes
haciendo cita en la iglesia, viendo a qué le echan mano. Porque eso es la religión. La religión es un sistema hipócrita. El reino de Dios es justicia. Ahora, ¿sabe lo que es justicia? ¿Sabe usted lo que es justicia? Porque eso fue lo que Jesús dijo que había que buscar. ¿Había que buscar qué cosa? El reino de Dios. ¿Y qué más? ¿Sabe usted qué es justicia? Si no sabe qué es justicia, ¿cómo la va a encontrar? Si usted tiene una mina de diamantes en el patio de su casa, pero usted no conoce de los diamantes, ¿los puede encontrar? Los utilizará para tirarle piedra a los perros, porque ¿qué más si no los conoce? ¿Sí o no? Pero si usted los conoce, los puede encontrar. ¿Sabe usted qué es justicia? Pero nosotros tenemos un lenguaje cristiano religioso, no sabemos qué es, pero nos llenamos la boca hablando de eso. ¿Aló? ¿Sabe qué es justicia? Alguien que me diga qué es justicia, a ver. Por su silencio puedo entender que no sabe, ¿verdad? Y si usted no sabe, ¿cómo lo encuentra? Si Jesús le dijo que lo busque. ¿Aló? No se preocupe, usted no es el único que no sabe. Yo tampoco lo sabía. Dios tuvo misericordia de mí. Y yo, cuando Dios me habló, anda y predica el reino de Dios, empecé a preguntarle, Señor, ¿qué es el reino de Dios? Empecé a orar. Y en las madrugadas le preguntaba, Señor, ¿qué es? Enséñame. Porque no sabía, no me habían enseñado. ¿Y sabe por qué? Porque a la religión no le interesa enseñarle el reino. Porque la religión no es creación de Dios, es creación del diablo. Y al diablo le interesa tenerlo a usted allí, tranquilito, lleno de hipocresía y sin propósito. Mientras usted esté en la iglesia, al diablo está contento. Porque la iglesia no es el reino. Usted puede estar en la iglesia. Los fariseos estaban en el templo. ¿Y sabe quiénes gobernaban el templo? Los saduceos. Y fueron ellos los que mataron a Jesús. Jesús les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, hipócritas. Y Jesús les dice, ustedes se paran en la puerta, ni entran ni dejan entrar, hipócritas. Porque usted puede venir al templo. Jesús dijo, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Pero si usted viene como un religioso al templo, es un hipócrita más. Pero cuando usted entra en el reino de Dios, usted llega al templo como llegaba Simón, como llegaba Ana, como llegaba cada uno de aquellos hombres y mujeres que tenían en su corazón el temor de Dios. David decía, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Pero ¿sabe por qué? No porque era un religioso, sino porque Dios gobernaba su vida. Porque el reino de Dios no está aquí en la iglesia, tiene que estar en tu casa. Y cuando tú sales de tu casa con el reino de Dios, llegas a la iglesia en el reino de Dios. Porque Dios no quiere ser tu rey aquí en la iglesia. Dios quiere ser tu rey en tu casa, en tu corazón, en la calle, en tu trabajo, en tus negocios, en todo lo que haces. Dios quiere reinar sobre tu vida, quiere ser el rey y establecer su reino.
Lo demás se llama religión. Ahora, ¿qué es justicia? La justicia es el resultado, diga, la justicia es el resultado de cumplir la ley. En el libro, cuando Jesús fue a donde Juan para ser bautizado, Juan le dice a Jesús: ¿tú vienes a mí para que yo te bautice? Si yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: no, Señor, conviene que cumplamos, diga, cumplamos toda justicia de Dios. Y la justicia es el resultado de cumplirla. ¿Saben lo que son las leyes? En un gobierno, las leyes reflejan la sabiduría, la inteligencia, el carácter y el propósito del gobernante. Vuelvo y repito. En un gobierno, las leyes reflejan la sabiduría, la inteligencia, el carácter y el propósito. O sea, ¿hacia dónde quiere ir el gobernante? ¿Qué es lo que quiere el gobernante lograr? Para eso él hace leyes. En sus leyes está su sabiduría. En sus leyes está su carácter. En sus leyes está su propósito. La Biblia declara en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, dice que cuando la gente vea las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, dirán: qué pueblo tan sabio y tan inteligente es este, que tiene leyes como las que tiene ahora. En las leyes está la sabiduría, la inteligencia, el carácter, el propósito del gobernante. Ahora, cuando un gobernante declara leyes, él está apuntando hacia algo. Y por eso las leyes tienen una penalización. Si usted no obedece la ley, tiene que ser castigado por no obedecer la ley. ¿Por qué cree que la ley lo castiga? Porque usted no lo obedece. Es porque usted está frustrando el propósito del gobernante. Por decir un ejemplo, el gobernante se propone recaudar impuestos, ¿verdad? Y la gente no quiere pagar impuestos, evade los impuestos. Entonces está frustrando el propósito del gobernante. Entonces la ley lo castiga con cárcel al evasor de impuestos. Por eso cuando usted no paga los diezmos, porque los diezmos no son voluntarios, son impuestos. No es si a usted se le ocurre, es que lo tiene que hacer, porque si no usted está frustrando el propósito del gobernante. Esa es la razón por la cual las leyes castigan a los gobernados que no las obedecen. La misma ley se encarga de castigarlo. Ahora, en un reino no se puede pasar por encima del mandamiento del rey. La Escritura dice: tendremos justicia cuando cumplamos estos mandamientos. Tendremos justicia cuando cumplamos todos tus mandamientos. ¿Sabe usted lo que es la bendición y la maldición? A ver, ¿qué es la bendición? ¿Alguien me puede decir qué es la bendición? ¿Alguien me puede decir qué es la maldición? Ok, la bendición, el premio que Dios nos da por ser leales a Él. Muy bien. Les voy a declarar el concepto bendición y maldición. La bendición y la maldición son dos caras de una misma moneda.
La bendición y la maldición son el resultado de la justicia. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué le dije yo que es justicia? El resultado de cumplir la ley. La bendición y la maldición son el resultado de la justicia. Dios dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te mando, hoy serás bendito en la ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, el rebaño. No tienes que predicar prosperidad, tienes que conocer la justicia y tienes la bendición. Por eso Jesús dice: busque el reino de Dios y su justicia y todo le será añadido. Ahí está la bendición, en la justicia. No, por eso Jesús no enseña prosperidad, porque la prosperidad es el resultado de la justicia. Tienes que conocer la justicia y sabrás cómo prosperar. No tienes que orar y ayunar para prosperar. Tienes que entender la justicia. Dice en el libro de Isaías capítulo 58: clama a voz en cuello, anúnciale a mi pueblo su rebelión, que me buscan y quieren justo juicio, como gente que hubiese obedecido la ley de Jehová su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Como si estuviesen obedeciéndome, quieren que yo los bendiga. Escuche, Dios no escucha una oración que esté fuera de su propósito. Usted puede morirse de inanición ayunando y orando para que Dios lo bendiga, y si usted no obedece la palabra de Dios, no va a recibir ni pío. Porque la bendición es el resultado de la justicia. Si te obedeces atentamente, serás bendito. Si desobedeces, acontecerá, versículo 15, acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecer y poner por obra estos mandamientos, serás maldito. Y no solamente tú serás maldito, serán malditos tus hijos también. Porque dice: maldito el fruto de tu vientre. Tu desobediencia es la peor herencia que le puedes dar a tus hijos. Si tú amas a tus hijos, busca la justicia en el reino de Dios. Si tú quieres ver buenos días para tus hijos, busca la justicia y enséñales la justicia a tus hijos, porque tu desobediencia es la peor herencia. Eres el ser más perverso en contra de tus hijos. Les estás haciendo daño a tus hijos cuando desobedeces a Dios. Estás destruyendo el futuro de tus hijos cuando desobedeces a Dios. Porque por causa de tu desobediencia tus hijos serán malditos. Esto no es un juego, esto es un gobierno de un rey. La Biblia habla de un rey y de su reino. Y aunque tú no quieras obedecer, no puedes estar fuera del gobierno de Dios. Tú puedes vivir fuera del gobierno de Dios, pero no puedes estar fuera del gobierno de Dios en el sentido general, porque Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Tú puedes vivir como te dé la gana, apartarte del propósito de Dios y hacer lo que tú quieras, pero no puedes lograr que la justicia de Dios no te alcance. ¿Me estás entendiendo? ¿Me está entendiendo? El pueblo de Israel dijo: queremos un rey que nos gobierne. Está bien, hácelo. Pero cuando el rey se apartaba de las leyes de Dios, ¿le iba bien?
Cuando el rey metía al gobierno de Dios, a las leyes de Dios, ¿le iba bien? Claro que le iba bien, porque el reino de Dios domina sobre todos. Tú puedes vivir bajo tu propia ley, pero la justicia de Dios te alcanzará. Porque el reino de Dios está sobre todo reino. Tú te puedes reinar a ti mismo, pero la justicia de Dios te alcanzará. Y si tu vida se ajusta a los principios del reino de Dios, la bendición vendrá sobre ti. Pero si tu vida se aparta de los principios del reino de Dios, la maldición te alcanzará. La Escritura dice, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. ¿Cuándo? Cuando obedeces. Pero asimismo dice, estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán cuando desobedeces. ¿Está entendiendo? Jesús no vino a traer una religión. Diga, Jesús no vino a traer una religión. La religión vuelve a la gente hipócrita. Jesús vino a traer un gobierno, un sistema de gobierno, el reino de los cielos. Y este reino domina sobre todo y sobre todos. Y es imposible que los hombres no sean afectados por la justicia de Dios. Es imposible. Por eso es que Jesús dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Es el consejo de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia. Entiendan las leyes, los principios del reino de los cielos. Tú tienes que entrar aquí en el reino de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo les expliqué el día viernes, la gente cuando habla de Evangelio piensa en iglesia, porque ese es el pensamiento religioso. Biblia, hermano, pastor, hermanitos, iglesia. Y gente que perfecta. Pero Jesús cuando dijo, creed en el Evangelio, la palabra Evangelio lo que significa es buena noticia. No es algo religioso, es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el reino se ha acercado. Ahora mi pregunta es, ¿en el reino de Dios hay maldad? Dios no quiere el mal para nadie. Dios lo que quiere es el bien. Entonces es una buena noticia que el reino de Dios se haya acercado. Por supuesto. Le voy a plantear esto de esta manera. Ustedes aquí en Colombia tienen un gobierno. O sea, nosotros aquí en Colombia estamos bajo la potestad de un gobierno. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen SIGBEN, por ejemplo? El SIGBEN. Levante su mano. Tiene el SIGBEN, exactamente. ¿Qué hace el SIGBEN? Cuando usted tiene problemas de salud, usted se acerca y tiene cobertura médica, ¿verdad? ¿Quién le da esa cobertura? El gobierno. ¿Cuántos tienen hijos estudiando en colegios fiscales? Ajá. Sus hijos van a educarse en un colegio. ¿Quién les da ese colegio? El gobierno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del gobierno darle a usted lo que usted necesita para desarrollarse. Por eso, por decir un ejemplo, el gobierno construye carreteras, porque usted necesita carreteras para movilizarse, ¿verdad? Por eso el gobierno construye sistemas de distribución de energía. Nosotros tenemos aquí
aquí nosotros tuvimos que hacer una planta de energía para eso. No, está ahí. ¿Quién la puso? El gobierno, ¿verdad? Los hospitales, ¿usted tiene que construir hospitales? No, para eso tiene el gobierno los tiene que construir. Es un deber del gobierno hacerlo, ¿verdad? Usted sale a la calle y por allí andan unas personas uniformadas con armas. ¿Quiénes son esos? La policía, ¿verdad? ¿Y para qué están los policías? Para protegerlo. ¿Y quién los puso allí? El gobierno. Esa es la responsabilidad del gobierno. Cuando usted entra en el reino de Dios, Dios se ocupa de su responsabilidad. Él se ocupa de darle salud, Él se ocupa de darle educación, Él se ocupa de darle luz, Él se ocupa de darle protección, Él se ocupa de todo lo que te hace falta, porque el gobierno de Dios es perfecto, es mayor que el gobierno de los hombres. Porque esto es un reino. El rey está en la obligación de hacerlo porque es un gobierno. Cuando tú entras en el reino de Dios, el gobierno de Dios cumplirá su responsabilidad contigo. Por eso es que Jesús dice: busquen el reino de Dios y su justicia y todo les será añadido. ¡Aleluya! Yo no sé si usted lo entiende. Escuche, cuando yo no entendía algunas cosas del reino, porque es que es tan lindo entender el reino. Usted no ve a Jesús nunca enseñando guerra espiritual. Y Él echa fuera a los demonios. ¿Por qué? Yo le pregunto a usted, aquí en Colombia hay guerrilla, ¿verdad? Paramilitares. Y esos son una amenaza contra la seguridad de la gente, ¿verdad? Pero la gente, usted tiene que tomar un fusil y salir a enfrentarse con los guerrilleros o con los sicarios y pandilleros. No. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un ejército. Usted puede dormir tranquilo. A los que le toca vigilar es al ejército, ¿verdad? Por eso usted puede dormir tranquilo. Dios tiene su ejército de ángeles. Aleluya. Aleluya. No tiene que usted amanecerse echando fuera demonios. Los demonios andan por ahí, pero a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¡Aleluya! Usted lo que tiene es que vivir dentro del reino, y el rey le toca, es la obligación del rey cuidar de sus gobernados. Por eso es que el profeta le dice al rey Josafat, le dice: no tenéis para qué pelear, Jehová peleará por ustedes. Aleluya. A ver, si usted está en su casa y un ladrón se le quiere meter, ¿qué hace usted? Usted es macho, agarra un revólver y sale a darle bala al ladrón. No, usted toma el teléfono y llama a la policía. Allá el ladrón se tiene que ver con la policía, ¿o no? ¿Usted cree que en el reino de Dios es diferente? No, mi hermano, cuando el diablo quiere venir contra usted lo que hace es llamar y esperar que venga el ejército de Dios a liberarlo. Aleluya. Aleluya. Pero tienes que ser un ciudadano legal en el reino. Mire, ¿cuántos han oído de que mucha gente llega a Estados Unidos ilegalmente? ¿Qué significa ilegal? Que no entró por la puerta,
que no está sujetándose a lo establecido en las leyes que el gobierno de Estados Unidos tiene. Entonces llegó, no firmó papeles, no tiene nada, no tiene documentación, vive allí, pero es ilegal. Y cuando los ilegales tienen problemas, ¿pueden llamar a la policía? No, porque se los llevan presos porque son ilegales. ¿Aló? Eso es lo que te pasa a ti cuando tú no estás obedeciendo a la justicia. No puedes esperar que el gobierno del cielo te dé los beneficios porque eres ilegal. Por eso es que tienes que buscar el reino de Dios y su justicia, ser legal en el reino para que todo te sea añadido. Por eso es que hay gente que dice, ay pastor, pero yo oro y ayuno y no pasa nada. Pues mi hermano, no va a pasar nada hasta que tú no pongas la justicia de Dios en tu vida. Hasta que tú no te ordenes con lo que Dios ha dicho. No va a pasar nada bueno en tu vida mientras tú estés viviendo fuera de los principios establecidos por Dios en su reino. Esto no es una religión, esto no es para distraerte, esto es para establecer el reino de Dios en tu vida, en tu casa, en esta ciudad. ¡Aleluya! ¿Usted cree que un rey es cualquier cosa? No hay ninguna posibilidad de salir bien librado cuando se le desobedece a un rey. Lea la historia, a ver si alguna vez alguien que desobedeció a un rey le salieron bien las cosas. Libro de Esther nos narra una historia. Libro de Daniel también. El rey Nabucodonosor dijo que todo el mundo adorase a la estatua y ordenó que el que no lo haga se iba al foso de los leones. Y hubieron tres varones, de los hijos de Israel que decidieron no obedecer al rey. ¿Cuál fue el resultado? Les tocó ir al horno de fuego. Les tocó ir al horno de fuego. Claro, Dios los libró porque por encima del gobierno de Nabucodonosor estaba el gobierno de Dios. Pero lo que les estoy diciendo es que cuando alguien desobedece a un rey tiene que ser castigado. Y el castigo de ellos fue ir al horno. Dios los libró porque ellos se sujetaron a una ley superior, ¿verdad? Pero fueron al horno, ¿sí o no? Ahora, hay otro caso. En el libro de Esther, el rey le dijo a la reina que venga y se presente ante él en una fiesta, ¿verdad? La reina desobedeció al rey. ¿Cuál fue el resultado? Ustedes leen mucho la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el resultado? Fue destituida porque desobedeció al rey. No hay nadie que desobedezca a un rey que salga bien librado. En el caso de Daniel, en el caso de los amigos de Daniel, tuvieron que ir al horno de fuego. Dios los libró del horno de fuego porque ellos estaban obedeciéndole a él. Pero el castigo del rey se cumplió en ellos porque fueron al horno de fuego. Después fue Daniel. Daniel tuvo que ir al foso de los leones porque desobedeció una orden que el rey había dado. Aunque fue una trampa, pero tuvo que ir al foso de los leones. Aunque fue una trampa, Dios lo libró, pero él tuvo que ir al foso de los leones. ¿Por qué? Porque cuando alguien desobedece a un rey, el rey está obligado a castigarlo.
El rey Darío no quería mandar a Daniel al horno, al foso de los leones, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero lo tuvo que enviar. Aunque no quería, lo tuvo que enviar. ¿Por qué? Porque era su palabra la que había sido establecida de esa manera. La reina se quedó sin la corona. Fue lo mismo que les pasó a Adán. La Biblia dice que Adán desobedeció lo que Dios le ordenó y Dios lo echó y fue destituido de su posición en el reino de Dios. No puede desobedecer a un rey. Esto no es una religión, es un reino. Y al rey se le obedece o te atienes a su consecuencia. Dios no quiere castigar al hombre, pero lo tiene que castigar porque le desobedece. Porque aunque Dios no lo quiera, lo tiene que hacer. Porque un rey no puede dejar de castigar la desobediencia. Y por eso te están pasando cosas malas. Porque no te has dado cuenta que estás desobedeciendo a Dios. Y aunque Dios no quiera, te tiene que castigar. Dios no quería ver a su hijo en la cruz, pero Él tenía que pagar el precio del pecado del hombre. Jesús no quería ir a la cruz, por eso Él ora: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero Dios no pudo complacer a su Hijo amado y tuvo que mandarlo a la cruz. ¿Tú crees que si al Hijo no lo libró del castigo del pecado, al Hijo unigénito te va a librar a ti si es que no te arrepientes? No, mi hermano, esto es un reino. El rey no puede dejar de castigar al que viola su palabra. Esa es la razón por la que Jesús quiere que entendamos el reino de Dios y que busquemos la justicia de Dios. Dios nos ama, Dios anhela lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos ser respetuosos de su reino. Esto es un reino, no una religión. Dios quiere darte lo mejor. Dios quiere darme lo mejor. En el reino de Dios hay justicia. En el reino de Dios hay sanidad. En el reino de Dios hay prosperidad. En el reino de Dios hay libertad. En el reino de Dios hay bendición. Fructificad y multiplicaos. Esa es la bendición del reino. Y cuando Dios hizo al hombre, le dio una bendición. El estado natural del hombre es la bendición de Dios. Dios dijo, dice la Escritura, que Dios los bendijo. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese es el estado natural. Pero cuando el hombre abandona la justicia del reino, entonces la maldición llega a su vida. La maldición llega a su casa. Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa, no por causa de Dios. Dios jamás ha querido la maldición del hombre y Dios no quiere tu maldición. Dios quiere tu bendición. Y Dios te ama tanto y me ama tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Hijo vino y dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y quiero terminar con esto. La palabra arrepentirse no es una palabra religiosa. Nosotros hemos hecho del arrepentimiento una situación, una condición religiosa. Nosotros hemos hecho del arrepentimiento un término religioso. La palabra arrepentirse no es un término religioso. Por mi culpa, por mi gran culpa. Porque nos enseñaron que el arrepentimiento era tener remordimiento. Y le enseñamos a la gente a tener remordimiento y no arrepentimiento. Y le dice, arrepiéntase de sus pecados, venga al altar.
El altar es para ofrecer ofrendas agradables a Dios, no para presentarle los pecados. ¿Sí, mi hermano? ¿Para qué es el altar? Es para ofrecerle a Dios ofrendas y sacrificios agradables, no para presentarle pecados. Dios no dijo que arrepentirse es tener remordimientos. La palabra arrepentirse es traducida de la palabra metanoia del griego, que significa cambia tu manera de pensar, renueva tu mente, cambia tu sistema de pensamiento, porque tal cual el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces, si tú quieres ser santo, tienes que pensar como santo. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que pensar en las cosas que le agradan a Dios. Dios dice, arrepiéntete, o sea, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por eso cuando el apóstol Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse, les decía, dejen de robar, dejen de pedir extorsión, del que tenga 2 capas, dele una a su hermano que no tiene. Eso es, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tienes que empezar a pensar de acuerdo a la justicia de Dios para que cambie tu manera de comportarte, tu manera de vivir. Y cuando cambia tu manera de vivir, entonces te has arrepentido. Lo demás es remordimiento. La gente viene, tiene un rato de remordimiento, llora y usted lo ve ahí. Pero después sale a hacer lo mismo. El marido anda con un amante y después va y le llora a la mujer y dice, mira, perdóname, pero después sigue igual. ¿Se arrepintió? No. Su mente no ha cambiado. Si su mente hubiera cambiado, él cambiaría su manera de vivir. El arrepentimiento es un cambio de mente. El apóstol Pablo, el libro de Romanos capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Arrepentirse es ser transformada nuestra manera de vivir por medio de la renovación de nuestro entendimiento para hacer lo que es agradable al Señor. Por eso en la carta a los Efesios dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, vuestra pasada manera de vivir. Y le dice el apóstol, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Arrepentíos. Creed en el Evangelio. Cuando tú crees que la palabra de Dios es verdad, entonces te arrepientes. O sea, la palabra de Dios entra en tu mente, en tu corazón, cambia tu manera de pensar y se cumple la profecía del libro de Ezequiel en el capítulo 36, que Dios dice, derramaré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, les daré un espíritu nuevo, quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis mandamientos y en mis estatutos y los pongan por obra. Por eso es que Juan el Bautista dice, viene uno después de mí que es mayor que mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando la palabra entró en tu corazón y la creíste, entonces el Espíritu Santo obra en ti por medio de la palabra para que tú cambies tu manera de vivir. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que Dios pueda hacer la obra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer
que la palabra de Dios es ley de justicia y que esa ley de justicia es real y verdadera, tiene que entrar en tu corazón y tienes que dejar que esa ley gobierne tu vida. Y cuando esa ley gobierne tu vida, el Espíritu Santo viene a obrar por medio de esa ley en tu vida. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Por eso en esta mañana, de la misma manera en que Jesús habló, el Espíritu Santo te habla y te dice: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Jesús no vino a traer una religión, vino a traer un reino. Y en el Evangelio hay una revelación para restaurar tu relación con el Rey. Si tú desobedeces al Rey, te conviertes en su enemigo, porque estás quebrantando y desafiando su autoridad. Todo aquel que desafía la autoridad del Rey es enemigo del Rey. Pero si tú reconoces la autoridad del Rey y obedeces lo que Él ha dicho, te conviertes en su amigo. Y eso es lo que Dios quiere, que tú seas su amigo en este día. Por eso, si tú viniste hoy y aún no te has convertido en amigo del Rey, este es el momento. Conviértete en amigo del Rey. Y yo quiero orar por todas esas personas que dicen: yo he vivido en enemistad con el Rey, porque no he estado obedeciendo sus mandamientos y su palabra. Y quiero ponerme a cuentas con el Rey. Y quiero pedirle al Rey que me perdone, porque yo quiero ser un ciudadano del reino y estar en amistad con Él. Job 22:21 dice: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si tú te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu casa la aflicción. Si hay una persona en esta mañana que dice: en realidad yo no había entendido lo que Dios quiere, pero hoy entiendo que Dios es Rey y tiene un reino, y yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad de mi Rey, y quiero establecer su reino en mi vida, quiero someterme a su reino. Si tú eres esa persona, ponte en pie, pasa aquí adelante y vamos a orar juntos. Tal vez sea la primera vez, o tal vez ya lo hiciste antes, pero no lo habías entendido. Recuerda que arrepentirse es cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Esto no es una religión. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No es una religión. Es un reino. Hay un Rey con el que tienes que ponerte a cuenta. Puede hacerse un poquito más adelante. Eso es. Escúcheme. Tú tienes la prerrogativa. Tú tienes la prerrogativa. Es tu decisión. Dios no puede y no lo hará. Dios no te obligará, porque es una decisión personal.